Un grito rasgó el perfume caro de la mansión y lo dejó en silencio, como si el eco no supiera hacia dónde ir. El sonido rebotó entre los cortinajes de seda, atravesó la escalera curva y se incrustó en los cuadros dorados. Era la voz de una mujer mayor, quebrada y urgente, y algo en ese quiebre desordenó la composición perfecta del salón. Por un instante el lujo pareció abollar sus propias superficies. La chimenea dejó de incendiar su calma, los jarrones suspendieron su inmovilidad, y la luz que entraba por los ventanales se volvió demasiado clara, casi indiscreta. Isabela apareció en la puerta con un vestido rojo que mordía el ambiente. Su presencia era una declaración, tacones que dictaban ritmo, boca pintada como advertencia, una mano apoyada en la cadera como si sujetase toda la verdad. Detrás de ella miradas contuvieron el aliento. Los empleados retrocedieron en silencio como si el escándalo fuera un incendio que debía mantenerse lo más lejos posible de la porcelana. Mariana Castillo estaba junto a la anciana, con el delantal aún manchado de jabón y café, con las manos algo ásperas y la mirada pegada a doña Leonor. Sus ademanes eran de quien conoce los atajos del cuidado, una caricia que llega antes de la palabra, un asentimiento que evita explicaciones. Tenía en el rostro la calma de quien ha pasado noches en vela, la firmeza que nace del deber cotidiano. No llevaba joyas, sí había sucio en las uñas. No tenía pedigrí, tenía memoria de las rutinas de una casa que no es suya pero que protegía como si lo fuera. Isabela gritó otra vez. La palabra que escogió estaba cargada de intención, maltrato. Lo dijo como quien lanza una sentencia, y la palabra golpeó a Mariana con la fuerza de un objeto arrojado. Las manos de Mariana se elevaron no para defenderse, sino para proteger. Cubrió a doña Leonor con su cuerpo, poniendo la barrera humana entre la acusadora y la mujer a la que cuidaba. Doña Leonor, con ojos opacos y momentos arrancados al tiempo, buscó el rostro de Mariana como si ésta fuese su ancla. En la sala hubo una fisura que no fue solo de voces. El perfume de Isabela, una fragancia que costaba tanto como una pensión silenciosa, se mezcló con el olor del jabón casero que impregnaba la ropa de Mariana. Rojo contra azul, elegancia contra servicio. Todo estaba dispuesto para una escena que convenciera a cualquiera. Una acusación elegante, una empleada humilde, una anciana vulnerable. Pero en la superficie de esa escena había sutilezas que solo unos pocos ojos podían leer. El temblor en la voz de la anciana, la manera en que el delantal se había amoldado al brazo de Mariana, la mirada de una muñeca colgada en la pared que ninguno del público notó. Lucas Montenegro llegó en el segundo plano de la escena, un espectro de autoridad que se desplazaba entre los muebles como si fuese parte del decorado. Al entrar, su figura llenó el salón de una sombra competente. Su abrigo oscuro se abrió y cerró, y con él llegó la certeza que dan los privilegios, que la verdad suele alinearse al poder. Lo que vio en un primer instante fue claro, nítido y compuesto, como esa imagen que los ojos acomodan para minimizar el ruido. Su prometida, exaltada, señalando a la empleada permaneciendo en pie junto a la anciana como si fuera una sombra protectora. No hizo falta ver más. En su interior algo se acomodó. La escena encajó con el guión que su vida había repetido muchas veces. Su familia, su orden, sus lealtades. Isabela usó esa ventaja con oficio. Sus palabras se deslizaron como cuchillas pulidas. Narró supuestos golpes, negligencias, intolerancias. Su tono tenía la precisión fría de quien sabe que el público escucha más el dramatismo que la duda. Los invitados asintieron con esa condescendencia que protege al que observa y condena al acusado. Hubo miradas que buscaban dejar claro de qué lado estaban, y rápidamente el bando se formó. Entre los cojines y las copas, nadie quería equivocarse con el favor del heredero. Lucas no habló mucho. No tenía que hacerlo. Su silencio fue una sentencia. Aún así, en su pecho había una fibra que tensó, y por un instante, dudó como quien simula que no duda.
Había algo en la manera en que doña Leonor se aferró al delantal de Mariana, algo tan pequeño que cabía en una mano. Pero la duda fue sofocada por la fuerza de la escena. Prefirió creer en la palabra de su prometida que en la lógica contrapuesta de una empleada. Tomó una decisión que cayó como un peso sobre la sala. Pidió que Mariana se marchara de inmediato. No hubo proceso, no hubo preguntas. El mundo práctico de Lucas arreglaba su caos con medidas simples: expulsión, cierre de contrato, borrón y cuenta nueva. Mariana recogió sus cosas con movimientos que no quisieron dramatismo. Metió en una maleta ropa, los pocos enseres que llevaba y el orgullo malherido. En su rostro no hubo súplica ni peores prejuicios. Había dignidad, y esa dignidad se volvió visible porque no gritó ni se humilló. Doña Leonor la miró con un gesto de extrañeza, que no terminaba de comprender por qué su mundo había explotado así. Antes de salir, la anciana, con voz pastosa y un hilo de lucidez, sostuvo un trozo de tela entre las manos y lo apretó contra el pecho. Era un pedazo del delantal que Mariana había olvidado sin querer en una de las manos de la mujer. Ese gesto quedó suspendido en la escena como una punta fuera del telón. Nadie, en ese momento, entendió su peso. Los pasos de Mariana fueron discretos pero rotundos. Cruzó el umbral como quien abandona un elenco al que nunca perteneció, y la puerta se cerró con un eco que pareció marcar un límite emocional. Los murmullos retomaron su curso. Isabela se permitió una sonrisa que no pasó de sus labios. Para ella, la limpieza de la reputación era un acto de higiene social. Algunos invitados, al ver a la mujer elegante recuperar su postura, exhalaron en complicidad. Lucas, por su parte, sintió que había hecho lo que debía para reparar un exceso. El silencio volvió a ocupar sus lugares acostumbrados, pero con una hendidura interna que nadie, por el momento, se atrevió a nombrar. Mariana se fue bajo la lluvia que, a la distancia, comenzó a lavar la ciudad como si el agua quisiera limpiar algo más que el asfalto. No fue lluvia de película. Era una lluvia cotidiana que dejaba las prendas pegadas al cuerpo y los pensamientos encharcados. Caminó con una maleta en la mano, la otra sosteniendo el abrigo contra la piel. No buscó compasión. En su mente se armó un plan de supervivencia: buscar a su hermana, hablar con su madre, conseguir trabajo en otra casa. Había, sin embargo, algo que no se fue con ella, una sensación de injusticia que pesaba como un objeto que no encajaba en su equipaje. Esa misma noche, en la mansión, las sábanas del mundo en que vivía Lucas no lograron cubrir la inquietud. Regresó a su despacho con el eco de aquel grito todavía en las paredes. Le acompañaba la presencia fría del éxito. Cuadros costosos, una máquina de café que rara vez se ensucia, telefonía instantánea. Se sentó en su sillón, y por primera vez en semanas, la casa le pareció enorme y vacía. El silencio, antes lleno de complicidades, ahora le daba espacio para que su pensamiento mordiera la escena desde otra perspectiva. En la penumbra de la biblioteca, mientras la lluvia marcaba su propio metrónomo en los ventanales, la mirada de Lucas buscó detalles hasta entonces ignorados. Un hilo tirante en el borde del sillón, una copa con restos de vino que no había sido recogida, un cuadro ligeramente torcido. Detalles intrascendentes que, sin embargo, comenzaban a agruparse como piezas dispuestas sobre una mesa, llamando a ser ordenadas. Fue entonces cuando notó el delantal. No estaba donde esperaba. Una esquina se asomaba desde el cesto de ropa sucia en el cuarto de la anciana, y junto a él, atrapado entre las prendas, había un trozo pequeño, una fibra que no encajaba con la seda de los vestidos, ni con el ambiente pulcro de la casa. Era un retazo de tela humilde, doblado, como si alguien lo hubiera dejado allí a propósito o por descuido. Lucas lo tomó sin pensar, al principio por frialdad, luego por curiosidad. El tejido tenía olor a jabón, y a jabón mezclado con algo que no era perfume caro, el olor de la cotidianeidad. Lo frotó entre los dedos y sintió una punzada extraña,
como si ese pedazo de tela llevara adherida la historia de la noche. Había una etiqueta vieja cosida en la costura, casi invisible, con unas letras que hablaban de un fabricante barato y de lavados repetidos. En su mente el archivo del día se reordenó. Isabela en rojo, Mariana en azul, la anciana con el delantal apretado. Y en esa reorganización, una pregunta empezó a germinar silenciosa pero insistente. ¿Qué había realmente sucedido dentro de aquel cuarto cerrado? No era la primera vez que una duda se arrojaba sobre Lucas, pero habitualmente se disolvía en la decisión inmediata. Aquella noche no lo hizo. Por primera vez, la rapidez de su juicio le pareció un acto de imprudencia. Se encontró recordando, con una claridad que lo sorprendió, la manera en que Mariana había colocado la mano sobre el brazo de doña Leonor, no como quien golpea, sino como quien sostiene. Recordó también la rigidez en la postura de Isabela, más teatral que afligida. Intentó racionalizar. El cansancio, la presión social, un malentendido, pero no pudo evitar que la semilla de la duda creciera al borde de su orgullo. Al día siguiente, la casa funcionó con la normalidad que impone el dinero. Personal suficiente, almuerzo servido a la hora exacta, música suave en los corredores. Pero las miradas ya no eran tan despreocupadas cuando pasaban por el espacio vacío que Mariana dejó. Algunos empleados la recordaban con respeto en sus susurros, otros con la indiferencia que nace de la costumbre. Doña Leonor tuvo momentos en los que parecía no recordar quién había llegado ni quién se había ido. Otros, en los que clavaba la vista en su hijo, y lo miraba con una claridad que le atravesaba y le culpaba sin palabra. Un día, mientras ordenaba papeles en su despacho, Lucas encontró entre unas cajas una pequeña caja negra de plástico con bordes mate que parecía fuera de lugar. No recordaba haberla visto antes. La abrió por curiosidad y halló en su interior una cámara diminuta, apenas del tamaño de una palma, con un ojo de vidrio que reflejaba la habitación como un ojo frío. Tenía polvo, y en uno de sus lados un minúsculo botón rojo parpadeaba con la negación y la espera de haber sido ignorado. Junto a la cámara, una tarjeta de memoria etiquetada con la fecha de la semana pasada sobresalía como si alguien hubiera querido que alguien la encontrara, o como si la casualidad hubiese decidido intervenir. La tecnología siempre había sido para Lucas un terreno de control. Seguridad, gestión, protección. Sus casas estaban atiborradas de dispositivos que vigilaban para preservar su mundo. Esa pequeña cámara encajaba en una red que, hasta ese momento, él consideraba perfecta. La encontró en la caja, la sostuvo con la misma mezcla de curiosidad y recelo con la que miró el trozo de delantal la noche anterior. La conexión entre los dos objetos no era obvia, pero en su pecho algo resonó, igual que cuando se siente una nota fuera de lugar en una sinfonía. La tarjeta de memoria tenía, además, una pequeña nota pegada con un sello de cinta. Cocina. 03-11-1945. La caligrafía era de alguien que escribía rápido y sin pretensiones. Lucas apretó la tarjeta entre los dedos y sintió que lo que podía ser una mera pieza de oficina había adquirido de pronto la condición de prueba. En su mente se desplegó un escenario posible: la cámara, colocada para vigilar las entradas, la tarjeta, olvidada entre los pliegues de la vida doméstica, y el tiempo, que había marcado con su reloj la noche del conflicto. No sopló la tarjeta ni la paró en la mesa. La guardó en la palma de la mano como quien sostiene una moneda que podría comprarle alivio o hundirlo. Sus dedos sudaban una leve humedad que no pertenecía a su arrogancia habitual. La casa a su alrededor seguía su curso mecánico, pero para Lucas el mundo se había comprimido a dos objetos: un retazo de tela y una chip. Eran pequeñas cosas, insignificantes en apariencia, que podían ser la grieta por la que se filtrara la verdad. Esa misma tarde, después de cerrar algunas reuniones y posponer otras, Lucas bajó al cuarto de la anciana como quien regresa a un territorio que ahora le parecía ambiguo. Doña Leonor estaba sentada junto a la ventana,
mirando el jardín con una mirada que no pedía nada y lo daba todo. La encontró con un pañuelo en la mano, secándose la frente como si el calor le viniera de la memoria. Cuando lo vio, sus ojos lo atravesaron con una mezcla de cariño y reproche no articulado. Lucas se inclinó y, sin mostrar dramatismo, dejó la tarjeta sobre la mesa. No dijo que la había encontrado. No mencionó el delantal ni el grito. En su lugar, le tomó la mano con un gesto que hasta entonces había usado poco. Era la mano de un hijo que busca expiar con la cercanía. Doña Leonor miró la tarjeta. La tocó con dedos finos. La olió como si el papel tuviera un aroma capaz de traer nombres. Dijo un par de palabras sueltas que no encajaron en una lógica clara, pero que a Lucas le bastaron para sentir la urgencia. ¿Quedó ahí?, preguntó la anciana en momentos de lucidez. Déjala, esa tela. Era una frase breve, fragmentada, que sonaba a invitación o a confesión. Lucas la escuchó y la guardó en la caja de latón de las palabras posibles. La noche, otra vez, instaló su manto. Los días siguientes se volvieron una coreografía de dudas. Lucas observaba el salón con atención de coleccionista, el lugar donde Isabela había alzado la voz, la puerta por la que Mariana había salido, el perchero que ahora estaba vacío. Se preguntó por qué no había mirado antes con más cuidado. Pensó en las cosas que la riqueza facilita. Paredes para ocultar grietas, silencio para sepultar verdades. Pensó también en lo que la riqueza no puede comprar. La absoluta certeza de que se había actuado bien. Mariana, por su parte, buscó refugio en su familia. Llegó a casa de su hermana con la maleta al hombro y la dignidad raspada. Había rechazo en su piel, pero también una resistencia que no se compra. Su madre la abrazó con manos cansadas y le ofreció sopa caliente y palabras sencillas. En el barrio, su nombre se mezcló con compasión y frialdad, como suelen mezclarse las noticias pequeñas. Un vecino le ofreció trabajo en una tienda. Otra mujer le dijo que lo sentía. Mariana aceptó el apretón de manos de la cotidianidad, sabiendo que la vida, muchas veces, exige volver a levantarse con las propias fuerzas. En una mañana que amaneció tímida, Lucas decidió revisar la tarjeta. No lo hizo con la frenética urgencia de quien teme la verdad, sino con la determinación de alguien que busca ordenar su conciencia. Conectó la tarjeta a una tablet que encontró en uno de los cajones de su oficina, y la pantalla cobró vida con una imagen fría. Barras de señal, un timestamp en una esquina, y el sonido levemente metálico de la grabación. Antes de pulsar play, se permitió un segundo para respirar, como quien se prepara para la inmersión. Sabía que esa imagen podía cambiarlo todo. Sabía también que, si decidía ver, ya no habría vuelta atrás. En ese mismo instante, en la calle, una nube densa empezó a formarse. La lluvia se acercaba como una cortina que prometía revelar caminos. Lucas presionó el botón con lentitud y la pantalla, en silencio, convirtió una tarde de rutina en un umbral hacia lo desconocido. La imagen en la pantalla titubeó, y por un instante pareció que el tiempo mismo contenía el aliento. Allí, en la tablet, todo se reducía a un cuadro minúsculo, una habitación que había sido escenario de una escena mayor, y a la promesa de que lo que estaba a punto de ver tendría el poder de reescribir la casa entera. No llegó a ver más. La tablet mostró la primera imagen. Un pasillo, la sensación de una cámara que registra sin juicios, la hora exacta marcada en la esquina. Su dedo vaciló. Afuera la lluvia empezó a caer con la claridad de un golpe que limpia pero también exhuma. Lucas sintió que su mundo se balanceaba en un filo. La posibilidad de descubrir la verdad lo llenaba de miedo y de alivio al mismo tiempo. Por debajo de ese temblor, una certeza nueva se instaló en su cuerpo. Ya no bastaría con decisiones rápidas y acuerdos de apariencias. Había algo más en juego, algo que exigía paciencia y justicia. Guardó la tablet en el cajón, como quien pospone una operación delicada, y salió con la cámara en la mano hacia la puerta. Tenía que encontrar a Mariana.
No sabía si la encontraría aún bajo la lluvia, ni si la lluvia ayudaría a lavar la afrenta, o solo la haría más visible. Salió sin abrigo, con la cámara apretada en el puño, sintiendo por primera vez el peso real de lo que significa ser responsable por algo más que sus intereses. La ciudad lo recibió con calles mojadas y faroles que titilaban. Su coche, brillante y en perfecto estado, resbaló por la avenida como un animal que no necesitaba pedir permiso. En un impulso que no fue impulsivo sino urgente, Lucas condujo hacia el barrio donde Mariana solía ir de niña, hacia calles que olían a pan recién hecho y a colchas tendidas. El coche pasó por charcos que salpicaron su luneta, y la lluvia empezó a pegar contra el parabrisas, con una insistencia que lo obligó a reducir la velocidad. Al detenerse frente a una casa de paredes gastadas y flores en macetas improvisadas, Lucas bajó y, sin pensar, se dirigió a la puerta. Tocó, y la puerta se abrió. Lo que encontró fue la vida que había pensado desconocer. Una cocina pequeña, una manta deshilachada, fotografías en la pared pegadas con cinta, risas domésticas que habían sobrevivido a mucho más que una acusación. Mariana lo miró sin teatralidad, como quien ya había aprendido que la vergüenza no cambia la necesidad. No hubo espectáculo en aquel encuentro. Lucas cayó de rodillas en un gesto que no buscaba humillación teatral, sino pedir algo que nunca antes supo pedir con sinceridad: perdón. La lluvia seguía fuera, como si el cielo también quisiera solemnizar el momento. Mariana lo miró con una calma que, en otra vida, él hubiera interpretado como distancia. Esta vez, sin embargo, el silencio entre ambos dijo más que cualquier palabra. No sería fácil recuperar la dignidad perdida, ni bastaría con promesas. Mariana puso condiciones, no para lastimarlo, sino para proteger lo que había dado sin recibir justicia. Autoridad en el cuidado, respeto en la palabra, tiempo compartido entre hijo y madre. Lucas escuchó. Por primera vez en mucho tiempo, sus respuestas no fueron automáticas. No ofreció 20.000 disculpas vacías, ni regalos que pretendieran comprar lo que había sido roto. Dijo que estaba dispuesto a cambiar, que no repararía todo con un gesto sino con actos cotidianos, con presencia. Mariana le pidió garantías que no estaban escritas en contratos: tiempo de calidad, reconocimiento público del mal causado, y la seguridad de que sus decisiones respecto al cuidado de doña Leonor serían respetadas. No fue una negociación de poder, fue un pacto de dignidad. Cuando la lluvia cesó y las calles empezaron a secarse, Lucas se levantó con la sensación de que había cruzado una línea de la que no volvería. Aún no había visto el contenido de la cámara, aún no había mostrado la tarjeta ni el retazo de tela a nadie. Pero sabía que la jornada no concluiría con arrepentimientos silenciosos. Caminó de regreso a su coche con la determinación nueva de buscar respuestas, fuera de la comodidad que antes le bastaba. La cámara descansaba en su mano, fría y pequeña, con ese ojo que lo contemplaba sin intención moral. Al entrar en el coche, miró la ciudad como quien mira una escena antes de tomar una decisión irreparable. En el tablero, la tablet que había dejado en el cajón brilló con la intención de revelar. La dejó sobre el asiento, al alcance, y cuando el motor arrancó, la pantalla proyectó la primera imagen. El salón de la mansión. Parece un cuadro trivial, y en el fondo una figura en rojo haciendo su función. Lucas sintió que aquel cuadro iba a cambiar la estrategia de su vida. Apretó el volante con fuerza, como si pudiera sujetar el mundo a la verdad que empezaba a despuntar. No alcanzó a tocar la pantalla. Un temblor diferente lo sacudió. No la duda, sino la convicción de que ahora pertenecía a un grupo que no se recupera con discursos. La verdad, cuando llega, exige más que palabras. Exige pruebas, presencia y consecuencias. Con la cámara guardada en su bolsillo y la tablet a un lado, Lucas condujo hacia la mansión bajo un cielo que apenas empezaba a aclararse, y en su interior, algo ya no podía ser ignorado. La casa no sería la misma. La promesa de una vida ordenada se había roto.
y lo que viniera a continuación tendría el poder de recomponer o destruir. La lluvia empezó a ceder, pero la tensión no. En la casa, Isabela se arreglaba como quien intenta soldar una reputación con capas de maquillaje y frases calculadas. Fuera, en la calle, Lucas se aproximaba con una velocidad distinta. No era la del coche, sino la que trazan las decisiones sinceras. Iba cargado con objetos minúsculos que tenían la capacidad de revelar lo que la apariencia había negado. Y en la pequeña caja en su mano, la cámara parpadeó, como si supiera que lo que contenía ya no era solo un archivo. Era una posibilidad que podía limpiar, o ensuciar, a quien la mirara. Lucas empujó la puerta de la mansión con la misma determinación con la que había entrado en la vida de tanta gente, seguro de sí y dispuesto a imponer orden. Esta vez, sin embargo, la determinación traía algo distinto. No era la firmeza del patrimonio, sino la urgencia de reparar una injusticia que había sido fácil de juzgar, y ahora necesitaba ser deshecha. Mantuvo la cámara en el bolsillo, la tablet sobre el asiento del coche. Por primera vez en mucho tiempo, aquello que poseía no le servía para ocultar, sino para mostrar. Al entrar a la sala principal, la casa le ofreció la normalidad bien montada que tanto le costaba a Lucas cuestionar. Isabela lo recibió como quien espera el apoyo de su público, sonrisa calculada, mirada que pedía lealtad. Su padre, hombre de traje impecable y modales que olían a poder, estaba cerca, cruzado de brazos, listo para jugar la carta de la influencia. Algunos empleados murmuraban al verlo llegar. Otros miraban hacia las sombras, como esperando la señal que les indicara a cuál lado mirar. Doña Leonor, sentada en su sillón, parecía una figura que flotaba entre recuerdos. Cuando Lucas entró, levantó la vista y lo miró con esa mezcla de cariño y reproche que ella solía regalarle. Lucas no permitió que la escena se acomodara en falsedades. Caminó hasta el centro del salón con paso que no pedía permiso. Dejó la tablet sobre la mesa, y sin alzar la voz, dijo lo que hasta hacía horas no se atrevía a decir ni siquiera a sí mismo. «Quiero ver todo lo que pasó anoche». Sus palabras fueron un pequeño terremoto. En la casa se sintió el eco de la responsabilidad. Isabela ladeó la cabeza con la elegancia de quien cree que el mundo siempre le pertenece. «¿Qué pretendes hacer?», preguntó con un deje de incredulidad. Su padre, sin ocultar la molestia, añadió: «Si esto es otra torpeza juvenil, mejor manejarlo con discreción». Ya estaba ensayando la narrativa de protección de honor. Lucas presionó play. La pantalla escupió luz fría. El timestamp apareció en la esquina como una certeza. La cámara, objetiva, insensible a los matices del discurso social, mostró un pasillo, luego la llegada a la habitación. Se escucharon pasos, luego un fragmento de conversación apenas perceptible. La imagen adquirió nitidez cuando la cámara registró la entrada a la sala donde doña Leonor se encontraba. Allí, en el cuadro pequeño y sin adornos, la escena se desarrolló con una precisión que ninguna versión oral podía disputar. Isabela apareció en la pantalla en su vestido rojo, su figura más pequeña que en la vida real, pero su voz se oyó igual de cortante. No necesitó alegorías. La cámara mostró su mano acercándose al brazo de la anciana, la tensión de su gesto, un pellizco que dejó un rastro apenas visible en el movimiento de la piel. No hubo sangre ni gritos en la grabación, pero la súbita inclinación del cuerpo de doña Leonor fue suficiente para entender lo que había ocurrido. La anciana se estremeció. Mariana apareció inmediatamente después, entre la imagen y la reacción. Su gesto fue claro. Colocar su cuerpo entre la anciana y la agresión, tomar la muñeca de doña Leonor con cuidado, apartar a Isabela con firmeza. En la pantalla, cada movimiento tenía la honestidad de lo que los ojos habían grabado sin el filtro de la necesidad social. La sala donde Lucas mostró la grabación no era un tribunal oficial, pero se volvió, por unos minutos, el lugar donde la verdad se manifestaba con la misma inercia que los objetos cotidianos. Los asistentes guardaron silencio.
El padre de Isabela palideció y sus manos, que antes parecían seguras, comenzaron a sudar. Isabela, en la vida real, intentó recomponer su rostro, pero en la pantalla su gesto permanecía. Su voz elevándose en insultos, su mano cerrándose como si la dignidad de la anciana fuera un objeto que podía ajustarse a caprichos. Cuando la grabación alcanzó su punto culminante, Isabela tirando de la ropa de doña Leonor, Mariana interponiéndose, el movimiento de la realidad deshizo la ficción que la joven había tejido. Algo en la sala cambió de lugar. Las miradas que antes se alineaban con la comodidad del poder se desplazaron hacia el documento visual. Un invitado murmuró, «No parece lo mismo». Y la frase fue suficiente para que el eco de las palabras se esparciera. El padre de Isabela reaccionó primero. No con lágrimas, sino con estrategia. Quiso convertir la evidencia en un incidente aislado, en un malentendido. Sus palabras buscaban amortiguar el impacto. «Esto puede haber sido manipulado», dijo. «No conocemos la cadena de custodia ni quién tuvo acceso a esto». Habló de lagunas técnicas, de posibilidades, como si la duda valiera más que la dignidad. Apeló a la percepción pública. Su voz reclamó una segunda mirada que favoreciera a su hija. Lucas observó aquello sin perder la calma que le costó recuperar. Con voz firme respondió, «No necesito la cadena de custodia para ver lo que está en la pantalla. Necesito que se haga lo que corresponde. Haré la denuncia formal». Su frase fue un corte. No buscaba retardar el proceso con tecnicismos. No permitiría que la influencia de nadie impidiera que se atendiera a la víctima. Doña Leonor, que hasta entonces había seguido la proyección con la mirada perdida, tragó con dificultad y habló en voz baja. No pudo nombrar con claridad los días ni los nombres, pero dijo algo que hizo temblar de nuevo a más de uno. «Mariana me cuida. Cuando viene todo está en su lugar». No fue una lápida de memoria, sino un faro de reconocimiento. Sus ojos se posaron en Mariana, en la pantalla y en Lucas, como pidiendo que se cerrara una herida que aún sangraba en silencio. La reacción de Isabela varió entre la negación y la ira. Primero intentó negar las imágenes, como si su vida pública pudiese alejarlas. Negó haber tocado a la anciana. Alegó contexto. Habló de provocaciones. A su lado, su padre intentó imponerse como quien protege el nombre de la familia. Pero la imagen que Lucas había mostrado tenía una contundencia que no se desarmó ante la retórica. Era una evidencia que, aunque no sangrienta, mostraba la manera en que la fragilidad de una persona había sido tratada como asunto de autoridad doméstica y no asunto de humanidad. Alguien llamó a la policía. No fue un gesto para escenificar justicia, sino una necesidad de formalizar lo que ya no podría quedar en el silencio de los salones. Un oficial llegó pronto. No era un ente omnipotente, pero sí era la representación de una gestión pública que podía tomar declaraciones, recibir grabaciones y dejar constancia. Lo acompañaron un par de vecinos y la administradora de la urbanización, testigos que podían dar fe de un clima que la grabación ayudaba a contextualizar. La oficial, mujer de voz templada, gesto profesional, revisó la tablet sin dramatismos. Asintió con consolidada imparcialidad. Tomó nota. Pidió que la grabación se guardara como evidencia y ofreció los pasos básicos: declaración, registro del incidente y orientación sobre cómo proteger a la persona vulnerable. No leyó discursos heroicos. Su función fue ceñida y concreta. La escena, lejos de resolverse en el salón, se trasladó al ámbito de la responsabilidad pública. Algo que Isabela y su padre, por muy poderosos que se sintieran, no podían ignorar. Isabela, sin embargo, resistió mientras pudo. Fuera del oído formal, buscó aliados entre quienes aún la miraban con cierto favor. Su padre intentó intervenir ofreciendo acuerdos silenciosos, insinuando que un escándalo podía manejarse en privado, sin que la reputación sufriera. «Lo arreglamos entre nosotros», murmuró. Pero Lucas cortó cualquier posibilidad de pacto de conveniencia. «Esto tuvo una víctima», dijo.
no se borra con favores. La reacción del círculo social fue menos contundente. Algunos antiguos amigos se distanciaron discretamente. Otros guardaron silencio por incomodidad. En el transcurso de las horas siguientes, el rumor de la grabación se filtró. En una casa donde el rumor suele morir en los muros, aquel sonido traspasó puertas. El nombre de Isabela dejó de pronunciarse sin ese eco de duda. Isabela salió de la mansión al día siguiente. No con la arrogancia de antes, sino con la sombra de una derrota. Su salida fue pública. Cámaras de teléfono se acercaron, vecinos comentaron en voz baja. La prensa local, esa que vive de pequeñas tragedias de alcurnia, registró el movimiento. Su padre intentó hacer un gesto conciliador, como quien no reconoce la fuerza del daño, y por un tiempo la familia se replegó. No faltaron quienes creyeron que era un episodio pasajero, pero la vida real, esa que exige consecuencias, había comenzado a desplegarse. La denuncia formal se presentó en la comisaría local. No entraré en procedimientos técnicos. Bastó decir que la policía tomó testimonios, registró la grabación y abrió un expediente. El hecho de que los pasos a seguir fueran genéricos no disminuía su efecto práctico. Se había activado un mecanismo que ponía a la anciana y a su cuidadora en una posición de protección. Lucas cooperó con la verdad que había descubierto. Se hizo cargo de lo que hasta entonces había eludido. Mientras la maquinaria social avanzaba en su cauce, Lucas fue en busca de Mariana. La búsqueda no fue una escena de compra de favores. Fue la búsqueda de quien necesitaba reparar a otro humano y devolver la dignidad arrebatada. La encontró en la casa de su hermana, donde las tazas estaban en el fregadero y una olla humeaba con sopa. Mariana lo recibió sin teatralidad, con las manos ocupadas y los ojos que hablan sin pronunciar. El encuentro bajo la lluvia ya había sido un primer gesto. Ahora era momento de formalizar la posibilidad de reparación. Lucas presentó no solo disculpas, que ella había oído y rechazado hasta entonces. Presentó propuestas concretas. Ofreció que Mariana volviera a tener autoridad total sobre el cuidado de doña Leonor, que sus decisiones fueran respetadas, que se garantizaran horarios para que Lucas participara en la vida diaria de su madre, y que se implementaran protocolos para evitar que algo similar se repitiera. También propuso una compensación económica, no como compra de dignidad, sino como reconocimiento del daño. Apoyo para estudios o para vivienda. Pero dejó que Mariana marcara los límites. Mariana escuchó con cautela. Sus condiciones fueron precisas y duras en su sencillez: respeto público, autonomía en las decisiones de cuidado, y la seguridad de que su familia recibiría apoyo si aceptaba volver. Rechazó con firmeza que la reparación se limitara a un sobre o a una promesa oral. Quería estructuras que sostuvieran su trabajo y su dignidad, un contrato claro, la garantía de que su autoridad sería reconocida frente a todos, y que se colocaran cámaras donde la casa lo permitiera para proteger a los vulnerables, no para espiar a los empleados. No aceptó depender de la buena voluntad. Pidió condiciones que convirtieran el arrepentimiento de Lucas en cambios permanentes. Lucas aceptó. No todo fue inmediato ni fácil. Había que negociar horarios, establecer límites, contratar personal adicional para que la soledad de la anciana disminuyera y la calidad del cuidado subiera. Lucas delegó funciones en su empresa, acordó revisiones mensuales con Mariana y aceptó que su presencia debía ser tangible. Desayunos 3 veces por semana, paseos cortos los fines de semana y una llamada diaria sin excusas. No fueron promesas grandilocuentes, fueron actos concretos que él mismo debía cumplir. También acordó, en presencia de testigos, que se dejaría constancia pública de lo ocurrido y de la disculpa, porque sabía que el sigilo había permitido que la impunidad creciera. Mariana volvió a la mansión en silencio, no como quien regresa a un lugar del que depende su futuro, sino como quien entra a su puesto con la dignidad que exige su labor. No aceptó ser tratada como subordinada sumisa.
Su autoridad se hizo visible en la asignación de tareas, en la comunicación con el personal médico que ya estaba presente, y en la apertura de un protocolo que nadie antes había respetado. Fue contratada con mejores condiciones, con un pequeño departamento en la propiedad para su familia, y con un fondo destinado a formación profesional. No recibió cheques destinados a borrar la memoria. Recibió garantías que protegerían su trabajo y su autonomía. La mansión, que meses antes parecía un decorado inmutable, comenzó a transformarse en un hogar con trabajo. Los corredores se llenaron de agendas realistas, visitas programadas de médicos de confianza, fisioterapia cuando era pertinente, actividades que respetaban los ritmos de la anciana sin pretender cambiar su condición. Lucas cumplió su parte. Estuvo presente. Al principio de manera torpe, luego con paciencia adquirida por repetición. Aprendió a masticar desayunos con su madre, a sostener su mano en la tarde y a esperar silencios que antes no soportaba. No se convirtió en experto, se convirtió en quien se hace presente sin pretextos. Doña Leonor respondió a esa presencia con fragmentos de lucidez que no fueron milagros, pero sí momentos verdaderos. A veces nombraba el nombre de Lucas con claridad y le pedía una historia de la infancia. Otras, se distraía con la ventana y apretaba la mano de Mariana como agradecimiento tácito. Había noches en las que su memoria se perdía y Lucas se sentía inútil. Otras en las que su mirada atravesaba la habitación con una nitidez que lo castigaba por haber dudado. Esos instantes eran la brújula más honesta. No prometían recuperación, pero sí enseñaban que la compañía y el respeto mejoran la calidad de vida, aunque no modifiquen la enfermedad. La comunidad reaccionó. Algunos vecinos enviaron mensajes de apoyo a Mariana. Otros se miraron con vergüenza por haber asumido la versión del poder. Isabela sufrió la erosión social que suelen provocar ese tipo de revelaciones. Invitations canceladas, amistades que se distanciaron, comentarios en la calle que la hacían ver menor. Su padre trató de rescatar la reputación de su familia, pero incluso su influencia perdió brillo frente a la evidencia y la reacción pública que exigía responsabilidad. No era justicia espectacular, era consecuencia cotidiana, la pérdida de confianza y la necesidad de enfrentar las implicaciones de sus actos. Hubo consecuencias prácticas que no fueron tributarias a un espectáculo mediático. Isabela tuvo que cambiar su circunferencia social, buscar acompañamiento psicológico y, en privado, enfrentar la necesidad de comprender el daño que causó. No hubo humillaciones públicas gratuitas, hubo, sí, la exigencia de asumir lo que se había hecho. Un proceso interno y costoso comenzó a marcar su vida. No se trató de destrucción gratuita, sino de la confrontación con la propia conducta. Su padre, con menos recursos para controlar la narrativa, tuvo que aceptar que no todo se compra. En la casa se implantaron medidas que transformaron la rutina. Protocolos de cuidado escritos, registro de visitas, horario de responsabilidades y un canal de comunicación abierto entre el personal y la familia. Lucas creó un pequeño comité de supervisión que incluía a Mariana y a un profesional de la salud. No era suficiente para borrar la falta pasada, pero sí lo era para evitar repeticiones. Además, destinó un fondo para la formación continua de los cuidadores. No lo presentó como caridad, sino como inversión en dignidad. Con el tiempo, no con la rapidez de un acto mágico, sino con la persistencia de la costumbre, las conversaciones alrededor de la mesa cambiaron de tono. Ya no eran solo arreglos de protocolo, eran intercambios humanos. El personal de servicio dejó de ser invisible y ganó reconocimiento público. Pagos justos, horarios regulados, días libres garantizados y, sobre todo, la posibilidad de expresar preocupaciones sin temor a represalias. Se creó una pequeña bolsa para emergencias médicas y un sistema para que los cuidadores puedan solicitar apoyo en caso de necesidad. Esos pasos, aparentemente administrativos, repercutieron en la vida cotidiana. Menos tensión, mejor ánimo y, sobre todo,
Una casa que comenzó a oler menos a temor y más a cierto cuidado compartido. Mariana observó esos cambios con prudencia. No dejó que la emoción la desubriara. Su compromiso con la dignidad le indicaba que la reivindicación es un proceso que se sostiene con hechos. Aceptó las condiciones porque vio coherencia entre la palabra pública de Lucas y sus actos privados. No hubo romance cinematográfico. Hubo respeto que se transformó en colaboración profesional y en una relación adulta basada en límites claros. Mariana no fue la heroína que arregla vidas con su sola presencia. Fue la profesional que exigía un entorno justo para hacer bien su trabajo. El epílogo de esa reconstrucción llegó 6 meses después. No fue una celebración ostentosa. Fue una tarde templada, con luz suave y la mesa puesta con modestia. Doña Leonor cumplía años y la familia, la nueva familia, no la antigua, se reunió. Había platos sencillos, una tarta pequeña y flores recogidas en macetas. Había también vecinos, la madre de Mariana, algunos miembros del personal y 2 fiscales que habían acompañado el proceso en su función administrativa. No hubo cámaras que buscaran escándalo. Hubo testigos de una reparación que no pretende blindar la culpa con un aplauso. Lucas habló en voz baja ante quienes se sentaron alrededor. No quiso dramatizar. Recordó con honestidad lo ocurrido, sin teatralidad ni autocongratulaciones. Admitió que había fallado en la rapidez de su juicio y que había confiado en la palabra de conveniencia antes que en la evidencia de la humanidad. Dijo que la reparación era un proceso y que su compromiso era sostenerlo con actos. Mariana, sentada a un costado, escuchó sin alardes. Doña Leonor, por su parte, quiso soplar la vela con la ayuda de quienes la rodeaban. En ese gesto sencillo, hubo una especie de pacto. La casa no volvería a alimentar las sombras que antes la habitaban. Antes de que la tarta fuera cortada, Lucas pidió la palabra otra vez. Entonces hizo algo que muchos esperaban pero pocos imaginaban. Anunció que había dispuesto un apartamento pequeño, propio en la propiedad, para Mariana y su familia. También comunicó la creación de un fondo para la formación de cuidadores, administrado por una entidad local de confianza y con transparencia pública. No lo presentó como limosna, sino como reconocimiento. No es un regalo por lo que pasó, dijo. Es una base para que lo que hace Mariana, y lo que hacen muchos como ella, sea reconocido y sostenido. Sus palabras no borraban nada, pero trazaban una vía para que el futuro tuviera menos injusticias. Hubo aplausos discretos. No era el aplauso de la fama, sino el de quienes saben que construir dignidad cuesta tiempo. Mariana se mostró serena. No fue obsequiada con privilegios que oscurecieran su independencia. Recibió herramientas para continuar su vida con mayor seguridad. Su hermana recibió apoyo para estudiar. La madre de Mariana tuvo acceso a atención que antes estaba fuera de alcance. Las medidas se diseñaron para romper la lógica de exclusión. No se trató de dar caridad, sino de construir posibilidades. En la mesa también estuvo Isabela, aunque en un lugar separado. No fue invitada a ocupar el centro, ni a participar de una convivencia torcida. Su presencia fue la presencia de alguien que atraviesa las consecuencias sociales de su conducta. No fue un acto de venganza mantener la distancia, sino una medida de coherencia moral. Isabela lo comprendió, con amargura. La posibilidad de un arrepentimiento genuino quedaba abierta. Su reconstrucción social sería, como la de tantos, lenta y dependiente de su capacidad de transformar su conducta con actos. La tarde terminó con risas contenidas y conversaciones que fluctuaban entre recuerdos y planes pequeños. Una excursión al parque, clases de memoria dirigidas por un especialista, la creación de un álbum con fotografías para que doña Leonor pudiera recuperar piezas del pasado sin forzarlas. La tarde no prometió milagros, ofreció cambios concretos. El dinero, si bien había facilitado recursos, no fue el motor de la transformación. La decisión humana de reparar y escuchar lo fue. En el silencio que siguió a la celebración, Lucas y Mariana conversaron a solas.
No hubo propuestas románticas, hubo un plan de trabajo. Acordaron mejorar los registros, capacitar al personal y hacer de la casa un lugar donde las personas vulnerables estuvieran protegidas por protocolos y no por la voluntad aleatoria del poder. El respeto siguió siendo la palabra clave. Lucas se comprometió a mantener su calendario de visitas y a delegar poder real para que la estructura de cuidado tuviera independencia operativa. Los meses siguientes confirmaron que la reparación es una práctica cotidiana. Hubo días difíciles. Doña Leonor tuvo episodios confusos que llenaron de tristeza a todos. Hubo noches de inquietud que demandaron paciencia. También hubo mañanas luminosas en las que la anciana recordaba una canción o pedía el nombre de alguien con claridad. Mariana ejerció su autoridad con firmeza y ternura. Lucas aprendió a preguntarle antes de decidir. El personal ganó voz y espacios para su vida. Lo que cambió no fue la enfermedad, sino la manera en que la casa la enfrentaba. A nivel social, la historia se volvió un ejemplo en pequeños círculos. Un hogar que decidió actuar ante la evidencia, asumir responsabilidades y mejorar la vida de quienes lo necesitaban. No fue un modelo acabado, pero sí una muestra de que la dignidad puede restablecerse cuando quienes tienen poder eligen ponerlo al servicio del cuidado. En entrevistas y charlas, Lucas habló sin pompa. Relató su equivocación, explicó las medidas adoptadas y reiteró que la reparación no es virtud instantánea, sino disciplina cotidiana. La escena final ocurre en la mesa donde, otra vez, la familia se reunió. Doña Leonor, con un abrigo ligero, dejó descansar su mano sobre la mesa y miró a quienes la rodeaban. No fue una escena sacada de un comercial sobre redención, fue algo más discreto y humano, el silencio compartido de quienes han aprendido a mirar con menos prisa. El último plano de la casa, si hubiese una cámara fija, mostraría algo sencillo: platos usados, una servilleta doblada con descuido, la puerta entreabierta hacia el jardín donde una silla vacía espera a quien quiera sentarse. Antes de cerrar, Lucas miró a Mariana y le dijo sin grandilocuencia: «Gracias por no dejar que mi orgullo fuera la última palabra». Ella le ofreció una sonrisa que no era celebración ni perdón automático. Era el reconocimiento de que las personas pueden cambiar con hechos. No hubo beso cinematográfico, ni promesas eternas. Hubo manos que se estrechaban en señal de trabajo conjunto. En la última escena, Doña Leonor mira a la cámara con la simpleza de quien a veces comprende las cosas importantes y otras veces no. Sonríe, y en esa sonrisa hay algo que cualquier visitante puede entender. No es que la enfermedad haya cedido, sino que la casa ha aprendido a ser más humana. Sobre la mesa, una pequeña tarjeta reza unas palabras con tinta desigual. El dinero compra comodidades. El amor construye hogar. No es una sentencia universal, pero sí una brújula para quienes presencian esa historia. Si esta historia te hizo pensar en alguien que conoces, un vecino, un amigo, una abuela, valdría la pena detenerse y preguntar: ¿está esa persona lo suficientemente protegida? Si tienes la posibilidad, infórmate sobre los recursos locales para la protección de personas mayores y actúa cuando detectes señales de maltrato. Y si esta narración te conmovió, recuerda compartirla. Suscríbete al canal para que más historias como esta lleguen a quienes necesitan escuchar que la dignidad puede ser defendida.